Desde hace 24 años, los políticos, los medios, las agencias de inteligencia de este país y del extranjero, todos han exigido que creas la historia oficial sobre el 11 de septiembre. Y esta es, te dicen, un grupo de terroristas de Al-Qaeda, muchos conocidos por la inteligencia de Estados Unidos, lograron evadir la captura por años, mientras planeaban el ataque terrorista más significativo de la historia. Se nos dice que, a pesar de encuentros con el FBI, la CIA, policía local, seguridad aeroportuaria e inteligencia extranjera, la información nunca llegó a las personas adecuadas. El gobierno falló por falta de inteligencia. Esa es la historia. Esa historia es una mentira. Casi 25 años después, familias de 3.000 civiles aún lloran a sus seres queridos. Quien dude de la narrativa oficial es tachado de loco, criminal, teórico de la conspiración y castigado. Los han puesto en listas negras, censurado y prohibido, mientras líderes que no protegieron al país el 11 de septiembre usan estos ataques para expandir sus poderes y transformar a los Estados Unidos. Nada es especulación, todo es verdad. A lo largo de esta serie escucharán relatos de personas que lo vivieron, oficiales y analistas de la CIA que estuvieron allí, agentes del FBI de la unidad de Bin Laden, familiares de las víctimas. Ninguna de estas personas está loca. Todos ellos tienen información de primera mano. Lo que les dirán es que lo contado sobre el 11 de septiembre no es verdad. ¿Por qué hacemos esto? Nuestro propósito es presentar el caso más sólido para una investigación real. Del 11 de septiembre, 25 años después, una nueva comisión del 11 de septiembre, una que sea honesta, una que no esté guiada por intereses políticos partidistas, una que no esté al servicio de potencias extranjeras. Para hacer esta investigación, pasamos muchos meses indagando en lo que realmente sucedió y hablando con la gente que lo vio. Revisamos miles de páginas de documentos, en su mayoría fuentes primarias, pero también informes de noticias de la época y documentos gubernamentales desclasificados. En el transcurso de esta investigación hicimos numerosos hallazgos que nos sorprendieron, entre los cuales destaca el aparente papel que el exdirector de la CIA, John Brennan, jugó para ayudar a traer a los secuestradores del 11 de septiembre a los Estados Unidos, y los notables esfuerzos que hizo la CIA para proteger a los secuestradores del 11 de septiembre, del FBI y de las fuerzas del orden nacionales. Contar la historia completa requiere empezar antes de los ataques, con Alec Station, la unidad de Bin Laden de la CIA en 1999. Mi nombre es Mark Rosilli, soy un exagente del FBI, así que de enero de 1999 a mayo de 2003 fui el representante de la Fuerza de Tarea Conjunta contra el Terrorismo del FBI de Nueva York en Alec Station, en la sede de la CIA. Antes del 11 de septiembre, Al-Qaeda no tenía fuentes, ninguna. Había un grupo de pastunes cuidadores, ¿de acuerdo? A ellos los llamaban los Trot Pints. Los Trot Pints eran estos pastunes, que eran los chicos y chicas del té de Bin Laden, ¿no? Y eran la gran fuente del servicio de inteligencia pakistaní que pasaba información de los Trot Pints al ISI, a la CIA, sobre Al-Qaeda. Tenían comunicaciones electrónicas, satelitales, imágenes. Recuerdo ver a Bin Laden, ya sabes, en su patio. Todo eso bien. Pero, ¿qué hay en su cabeza? ¿Qué está diciendo? ¿Qué hace? Esta gente está a 10.000 millas. No les importa la ley estadounidense. La cárcel les da igual. Quieren morir. ¿Cómo vas a meter una fuente ahí dentro? Antes del 11 de septiembre, la inteligencia de Estados Unidos obtenía información de Bin Laden de la central telefónica de la casa ADA en Saná, Yemen, un centro de comunicaciones que Bin Laden y sus asociados usaban. En ese momento vivían en Yemen. El FBI accedió a esto tras los atentados a embajadas de 1998 en África Oriental. ¿Cómo obtuvimos oficialmente la casa ADA en Saná, Yemen? Oficialmente en el radar. De acuerdo. Nairobi, 1998. 7 de agosto. John Antisef. El agente especial John Antisef. El mejor agente del FBI que ha existido. Incluso mejor que yo. John vuela a Nairobi. Y uno de los sobrevivientes. Uno de los perpetradores que se acobardó y huyó y vivió. Se trata de Daoud Al-Owali. Saudí es capturado por la policía de Kenia.
John vuela desde Nueva York y ya había 2 agentes del FBI entrevistando a Daoud. Estaban llegando a algo, pero en realidad no estaban llegando. Muy lejos, ¿no? John entra y lo primero que hace le pregunta, ¿necesitas agua? ¿Te gustaría algo de beber? ¿Ya comiste algo hoy, por ejemplo? ¿Rezaste? ¿Estás bien? Sí, estoy bien, estoy bien, estoy bien. Él le dice, solo relájate, solo conversemos un poco. No lo golpeó con un directorio telefónico, no le hizo el puto submarino, no le arrancó las uñas, no se hizo el tipo rudo, como todos estos pinches pendejos como Dick Cheney quieren creer, ¿no? Todos son una mierda. Le habló, como a un ser humano. Cuéntame cómo te fue el día, háblame. Así que fui al hotel y preparé mis cosas. ¿Listo? ¿Llamaste a alguien? Sí. Llamé a este número en particular. Y anotó y le dio a John el número de la casa Hada en Saná, Yemen, que era la central telefónica de Al-Qaeda de la que nosotros en el FBI no teníamos ni puta idea, que existía hasta ese momento. La CIA y la NSA sí, porque recuerda, habían estado escuchando a la célula de Nairobi y su actividad desde 1996. El FBI no sabía de ese número. La Casa Hada no era solo un centro de comunicaciones para Al-Qaeda, era el hogar físico del suegro de Khalid al-Mihdhar, uno de los futuros secuestradores del 11 de septiembre. A finales de 1999, escuchando ese teléfono, es cuando la CIA se entera y la NSA se entera de que Khalid Mihdhar va a viajar desde allí a Dubái y luego de Dubái a Kuala Lumpur, en Malasia, para asistir a la cumbre que se llevaría a cabo. La cumbre era una reunión de un cuadro operativo de terroristas afiliados a Al-Qaeda de todo el mundo. Viajaría el 5 de enero del 2000. La NSA tenía y aún tiene la capacidad de obtener cualquier reservación aérea que quiera y conocerla, ¿no? Sabíamos su pasaporte, su teléfono, lo teníamos todo. Sabíamos su información de viaje, qué vuelos tomaría, en qué asiento se sentaría. La CIA organiza para que cuando llegue a Dubái lo pasen a una segunda revisión. No un interrogatorio completo, pero hablar un poco con él. Luego va a su habitación de hotel. Y ellos se encargan de registrarla y entrar. Y cuando entran, su pasaporte está allí, y le toman fotos, lo fotocopian, y envían las imágenes. Y resulta que, en su pasaporte, hay una visa para ir a los Estados Unidos de América, emitida por el consulado estadounidense en Jeddah, Arabia Saudita. Según documentos judiciales, cito, las visas se emitieron para facilitar una operación saudí y de espionaje de la CIA. El jefe de la estación en Riad era el futuro director de la CIA, John Brennan. La CIA rastreó a al-Mihdhar hasta Kuala Lumpur, donde se reunió con asociados de Al-Qaeda, incluido Nawaf al-Hazmi, otro futuro secuestrador del 11 de septiembre. Aterriza en Kuala Lumpur. Le encargan a la rama especial de la policía de Malasia que lo vigile, que vigile esta cumbre terrorista en este parque en Kuala Lumpur. Y tanto así que los sigan y los vigilen, y todo lo que conlleva. Y toda esa información termina en una comunicación de la estación de la CIA que estaba en Kuala Lumpur a la sede de la CIA, a Alex Station, a la pantalla de la computadora mía y del agente especial Doug Miller de la oficina de campo del FBI en Washington. Tienes este cable que detalla la reunión, Kuala Lumpur, la fotocopia de su pasaporte en Dubái y el descubrimiento de la visa para ir a los Estados Unidos. Doug Miller se levanta, viene a mi cubículo y dice, «Oye, tenemos que decirle al FBI». Le dije, «Doug, tienes razón». Él dice, «Redactaré el SIR». ¿Qué es un SIR? ¿Podrías explicarlo? Un SIR es lo que es un informe central de inteligencia. Doug lo escribe, me lo envía, yo lo apruebo. Y llega al escritorio de Michael Ann Casey, oficial de la CIA, analista. Y se queda en su cola electrónica. No se mueve por un día o dos. Debería procesarse en horas. Nunca lo olvidaré, como si fuera ayer. Nunca lo olvidaré, yo. Parado junto a ella, le dije, «Oye, el SIR de Doug tiene que ir al FBI.
Ella dijo, no, no irá. Le dije, bueno, ¿por qué no? Ella dijo, porque en realidad no es asunto del FBI. No es un asunto del FBI. ¿Cómo que no es asunto del FBI? Entonces es asunto de la CIA. ¿Y cuándo y si queremos que el FBI sepa, nosotros les diremos y tú no debes decir nada? Le dije, sí, pero tienen visa para Estados Unidos. Y ella, no, nos encargamos. Al FBI le diremos cuando queramos. La miré y recuerdo que se levantó, puso las manos en la cadera, señalándome con el dedo. En mi ingenuidad, le creí. Y tengo que vivir con eso todos los días de mi vida. Que realmente le creí. Bueno, esta es una empresa que nos emociona anunciar porque usamos sus productos a diario. Es Merriweather Farms. ¿Recuerdan cuando todos conocían al carnicero del barrio? Miras atrás y sientes que había algo importante en eso. Conocer a la persona que cortaba tu carne. Y tus abuelos conocían a quienes criaban su carne para confiar en lo que comían. Pero esa época ya pasó. Reemplazada por carne misteriosa de supermercado, empaquetada por corporaciones. Ninguna crió una sola vaca. A diferencia de tu infancia, no te conocen, no les interesas. Todo el asunto da mala espina. Solo les importa el dinero y solo Dios sabe qué comes. Merriweather Farms es la respuesta. Crían su ganado en Estados Unidos, en Wyoming, Nebraska y Colorado, y preparan su carne aquí. Sin intermediarios, sin subcontratación, sin carne extranjera colándose. Nadie quiere carne extranjera. Tenemos la mejor carne aquí en los Estados Unidos. La compramos en Merriweather Farms. Sus cortes de pastoreo, sin hormonas ni antibióticos, son deliciosos. Anoche me comí uno. Tienen que probar esto, de verdad. Lo comemos a diario. Vayan a merriweatherfarms.com. Tucker. Usen el código Tucker76 para un 15% de descuento en su primer pedido. Eso es merriweatherfarms.com. Tucker. Mientras la CIA impedía que el FBI informara a la agencia, los secuestradores se movían. El 8 de enero del 2000, los equipos de vigilancia de la CIA informaron que Al-Mihdhar había abordado un vuelo a Bangkok, Tailandia. Iba acompañado por un hombre que identificaron como Al-Hazmi. Según la versión oficial, aquí es donde la pista se enfrió. La CIA puso sus nombres en una lista de vigilancia y pidió a Tailandia rastrear sus movimientos. 3 meses después, Tailandia informó que Al-Hazmi había abordado un vuelo de United Airlines a Los Ángeles. Al-Mihdhar estaba con él. Los 2 secuestradores habían llegado a Estados Unidos. Pero este es mi problema principal. Con todo pinche asunto y toda la investigación subsecuente del 11 de septiembre. Tienes a la CIA siguiendo a un hombre y luego a 2 por todo el planeta. Y luego finalmente hasta Estados Unidos, ¿no? Aterrizando en Los Ángeles, California, y no le avisas al FBI. ¿Por qué querría la CIA ocultar el hecho relevante y peligroso de que 2 terroristas de Al-Qaeda acababan de aterrizar en California? Según un documento judicial, el ex zar antiterrorista de la Casa Blanca, Richard Clarke, dijo a investigadores que, cito, la CIA estaba llevando a cabo una operación de bandera falsa para reclutar a los secuestradores. Cuando Cofer Black se convirtió en jefe del Centro de Contraterrorismo de la CIA, estaba horrorizado. No tuvieran fuentes en Al-Qaeda. Así que me dijo, voy a intentar conseguir fuentes en Al-Qaeda. Puedo entender que ellos posiblemente dijeran, necesitamos fuentes dentro de Al-Qaeda. Cuando hagamos eso, no podemos decírselo a nadie. Después de que Clarke hizo esa afirmación, recibió una llamada furiosa del exdirector de la CIA, George Tenet, quien no negó las acusaciones. Fin de la cita. Pero al contactar a Tenet, su portavoz negó que la CIA reclutara secuestradores, calificándolo de falsos rumores y diciendo, cito, eso es categóricamente falso. También recordó que el director ejecutivo de la comisión del 11S, Philip Zelikow, bloqueó la investigación de la comisión sobre el asunto a petición de Condoleezza Rice. La CIA tenía este grandioso y delirante plan. Así que la CIA, con la información que tenían de escuchar la Casa Hada y su propio análisis psicológico de todos en ese equipo, pensaron que la mejor manera de lograrlo era quizá reclutar a alguien que hubiera venido de Malasia,
Khalid al-Mihdhar y ahora Nawaf al-Hazm. Mantuvimos al FBI a raya porque le dijimos a Mark Rossini y a Doug Miller que se callaran la puta boca. Así que intentemos meternos ahí, y eso es lo que salió terriblemente mal. Esa fue la gran mentira, el gran riesgo, el gran delirio. Tenían el deber de proteger a los estadounidenses y fallaron por su delirio de reclutar a alguien dentro de la célula. El informe oficial del 11S no aborda el plan de la CIA para reclutar a los secuestradores. Ni siquiera se menciona. Es posible que esto se deba a que la CIA impidió que los investigadores de la comisión del 11S hablaran con los agentes que participaron en el complot. Sorprendentemente, el director de operaciones de la CIA mantuvo a la gente que intentaba reclutar a los secuestradores, BBV, en documentos, alejado de los investigadores de la comisión. La explicación de la comisión es que la CIA cometió un error honesto. El informe dice que la CIA jugó defensa de zona y el FBI tenía un enfoque de hombre a hombre para el contraterrorismo. La diferencia de estrategias es la razón por la que la CIA no le dijo al FBI que los terroristas habían llegado a suelo estadounidense. Increíblemente, los investigadores de la comisión no preguntaron a George Tenet sobre la cumbre en Kuala Lumpur o por qué la CIA impidió advertir al FBI. No era la historia que querían. Y ese es el meollo del asunto. Y esa es la verdad. Y nadie ha respondido jamás a esas preguntas. Nadie tiene los huevos para hacerlo, porque tienen miedo, porque el castillo de naipes se vendrá abajo. ¿Y cómo intentó la CIA reclutar a los secuestradores del 11S? Algo sorprendente de su llegada es que no intentaron ocultarse. Usaron sus nombres reales. En Estados Unidos operaron a plena luz del día. Al-Hazmi y al-Mihdhar vivieron en San Diego más de un año antes de los ataques. Vivían abiertamente. De hecho, eran tan abiertos que el nombre, la dirección y el teléfono de casa de Hazmi aparecían en el directorio telefónico de San Diego. Al llegar, los secuestradores se encontraron con un agente saudí, Omar al-Bayoumi. Se conocieron en un restaurante cerca de Los Ángeles. La CIA usó a los saudíes, en la persona de Omar al-Bayoumi, para que espiara para ellos y recabara inteligencia. Antes del 11S, la CIA tenía prohibido el espionaje doméstico. Usaron la inteligencia saudí como alternativa. Confiaremos en el JID saudí, su directorio general de inteligencia, su versión de la CIA, a través del príncipe Bandar de su hombre, Omar al-Bayoumi, para informarnos sobre la actividad de estos terroristas. La libreta de Bayoumi, descubierta cuando la policía británica allanó su casa en el Reino Unido, contenía el dibujo de un avión y cálculos de su vuelo. Los investigadores de la comisión del 11S nunca vieron esto. Al-Bayoumi tenía un trabajo fantasma en un contratista de aviación saudí llamado Avco. Empleados de la compañía dicen que era uno de los 50 empleados fantasma. Cobraba, pero nunca iba a trabajar. Documentos desclasificados revelan que un investigador de la comisión del 11S dijo que Al-Bayoumi recibía grandes sumas de la embajada saudí en Washington antes del 11S, que el dinero se canalizaba desde cuentas del banco Riggs en Georgetown de Haifa bin Faisal, esposa del embajador saudí en Estados Unidos. Al usar a los saudíes como intermediarios para reclutar a los secuestradores del 11S, la CIA se cubrió. Si las cosas salían mal, podían culpar al gobierno saudí de los ataques, que es lo que hicieron. Para todos los efectos, Omar al-Bayoumi era un empleado de la Embajada de Arabia Saudita en Washington, D.C., en su consulado en Los Ángeles, California. Al-Bayoumi convenció a los secuestradores de mudarse a San Diego. Les ayudó a encontrar departamento. Sirvió como aval en el arrendamiento. Pagó el primer mes de renta y el depósito. Les consiguió cuentas bancarias. Les consiguió licencias de conducir. Les presentó a muchos otros musulmanes radicales de la zona, incluido el clérigo Anwar al-Awlaki. Finalmente, al-Mihdhar regresó a su casa en Yemen. Khalid al-Mihdhar se va de Estados Unidos por el nacimiento de su hija. Y en ese lapso, él pierde su pasaporte. Afirma que de hecho fue a Afganistán. Regresa a Jeddah y se las arregla para conseguir otro pasaporte.
Y para entonces, incluso antes, según entiendo ahora, los saudíes habían identificado a los terroristas, los secuestradores, como amenazas potenciales para el reino y habían puesto chips en sus pasaportes identificándolos como una amenaza. Al-Mihdhar regresa a Estados Unidos, creo que fue el 4 de julio de 2001, sin problemas. Lo dejan reingresar sin cuestionarlo. Aquí hay un tipo que la CIA sabía que vino a Estados Unidos, que había estado en una cumbre terrorista en Malasia en enero del 2000. Le permiten irse y regresar. Mihdhar pudo salir y entrar al país a voluntad porque se le expidió una visa estadounidense de entradas múltiples. Según el resumen de una entrevista con un agente del FBI de la estación Alec, Al-Hamsi y Al-Mihdhar obtuvieron sus visas para entrar a Estados Unidos en el consulado estadounidense en Jeddah, Arabia Saudita. En total, la gran mayoría de los 19 secuestradores del 11S recibieron sus visas en ese consulado en Jeddah, Arabia Saudita, en el momento en que John Brennan dirigía la estación de la CIA allí. Días antes de que Al-Mihdhar reingresara por el JFK, el FBI y la CIA se reunieron en Nueva York para discutir el atentado contra el USS Cole, en el que Al-Mihdhar estuvo involucrado. Y mató a 17 soldados en el USS Cole. A un agente del FBI le mostraron una fotografía de Al-Mihdhar tomada en la cumbre de Kuala Lumpur. El agente preguntó a la CIA quién era ese hombre, pero la CIA se negó a decírselo. No fue hasta agosto de 2001 que la CIA alertó al FBI, y para entonces ya era demasiado tarde. No es solo Mark Rossini quien testifica esto. Otro agente anónimo del FBI dijo a los investigadores que, cito, creía que la operación de la CIA pudo haberse salido de control y que ellos, la CIA, acudieron al FBI con información limitada en un intento por localizar a los secuestradores sin revelar la verdadera naturaleza o el alcance de su operación contra Al-Qaeda. Fin de la cita. Este es el fracaso de la comisión del 11S y de toda otra pinche comisión que existió después de eso. Pero si la CIA preparaba a los secuestradores como fuentes, el FBI también falló. Cuando Al-Hazmi y Al-Mihdhar estuvieron en California, vivieron un tiempo en casa de un informante del FBI, llamado Abdus Sattar, y el FBI nunca se enteró. Luego, menos de un mes antes de los ataques terroristas, el FBI inició una investigación sobre un ciudadano franco-marroquí llamado Zacarías Moussaoui. Acababa de mudarse a Minneapolis desde Oklahoma, donde reanudó su entrenamiento de aviación. Tras levantar sospechas durante su entrenamiento, fue arrestado el 16 de agosto y acusado de violaciones migratorias. Pero a los agentes se les negó registrar su laptop y la habitación donde se alojaba. Su conexión exacta con el secuestro sigue sin estar clara, pero recibió transferencias de Ramzi bin al-Shibh, quien también enviaba dinero a los secuestradores. En julio de 2001, un agente del FBI destacado en la oficina de campo de Phoenix envió un memorando a la sede central teorizando que podría haber un esfuerzo coordinado de Osama Bin Laden para enviar individuos a Estados Unidos a recibir entrenamiento de aviación. Por alguna razón, este memorando nunca fue recibido en la sede, no hasta después del 11S. ¿Por qué? Posiblemente porque todavía en 2003, el FBI no tenía un sistema de correo electrónico interno funcional. La mayoría de los expedientes no estaban digitalizados, no se podían buscar, y los empleados no tenían acceso a Internet, es cierto. Para septiembre de 2001, las computadoras de la oficina estaban tan obsoletas que se necesitaban 12 comandos simplemente para guardar un documento. Y tras el ataque, el FBI distribuyó fotografías de los presuntos secuestradores por correo urgente. No tenían escáneres. Fue la administración Bush la que lo ocultó. Gran parte de esta información se reveló en la investigación del Congreso del 11 de septiembre. Pero cuando el Congreso publicó su informe, las 28 páginas sobre los secuestradores en California fueron ocultadas. Cuando Philip Zelikow asumió como director ejecutivo de la comisión, llegó a un acuerdo secreto con la Casa Blanca para impedir que sus investigadores accedieran a los registros de los secuestradores hasta que la Casa Blanca los revisara. Documentos del gobierno muestran que los investigadores de la comisión se quejaron de que, cito, Zelikow limitó el número de testigos a entrevistar. Y días antes de que se publicara el informe,
Dieter Snell, consejero principal de la comisión, intentó eliminar la mayoría de los detalles de la colaboración saudí con los secuestradores. Algunos de los hallazgos se incluyeron al final, pero fueron enterrados en las notas al pie. La verdad es que el informe oficial de la Comisión del 11S, vendido al público estadounidense y al mundo durante décadas como el relato definitivo de lo que ocurrió ese día, es una mentira. La comisión del 11S es encubrimiento. Pero, ¿cómo logró la administración Bush secuestrar lo que se vendió como una comisión independiente? ¿Y qué intentaban ocultar exactamente? Revelaremos lo que encontramos en el próximo episodio. Gracias por ver los archivos del 11S. El próximo episodio se estrena la próxima semana o puedes desbloquear la serie completa de 5 partes ahora mismo, sin anuncios, haciéndote miembro de TCN. Los miembros también tienen acceso a la guía de visionado, cronología, personajes clave y fuentes primarias que consultamos para este documental. Únete hoy en tuckercarlson.com. Ve la serie completa, accede a la guía y apoya nuestra investigación. No podríamos hacerlo sin nuestros miembros. Estamos agradecidos. Gracias.